mexicana, también son leyendas. Sí, claro. Aquí en la lotería, como tú dices, viene la muerte y el Catrín, ¿no? El famoso Catrín. Sí. Sí. Sirena, que también es mitología. Sirena. Sí. O sea, el sol. ¿Quién eligió todos los personajes, no? Qué curioso. Sí. Y como hay que estudiar un poco más de la historia de cómo se creó la lotería, porque son muchas cosas como de los años 50, o sea, muchos elementos, muchos personajes de los años 50 por la moda. Si te das cuenta, la dama es como la época de los 50. Sí. Y es muy interesante desde dónde viene y cómo, a pesar de que han cruzado muchas décadas, todavía permanecen las mismas figuras, porque cambiarías todo el contexto. Aunque claro. la quieras actualizar, ya no funcionaría. Sí, mira, es muy interesante y tu calavera está muy colorida, muy hermosa. Gracias. Y no me podía imaginar que tiene una historia de terror en una calavera tan colorida. Y ya que tú lo analizas, sí es cierto, tiene luz, tiene oscuridad, tiene, por ejemplo, el sol. Como todo. Como en todo. Sí, es que pienso que es lo que le quieras, como nosotros nos dedicamos a la mitología, a las leyendas, a investigación, pues son toda la connotación que tiene, desde los egipcios, los griegos, los solsticios, o sea, tantas cosas que tiene, que le encuentras un significado, que lo vuelves a revalorar, a replantear de que el origen de dónde vendrá. Y es un juego que está al alcance de todos, y es muy interesante. Y también puede ser tecnología de ese tiempo. Sí, y aún le atrae a los niños de ahora. Porque hace unos días fui a jugar lotería con unas personas. No tiene mucho. ¿En la noche o...? En la noche. Mira, que rompiste la regla. Sí. ¿No te pasó nada? No, lo que me llamó la atención que estaba una niña de la casa haciendo su tarea. La niña tiene alrededor de 8 años. Sí. Y estaba haciendo la tarea y las que estábamos jugando era otra señora y yo. Sí. Estábamos jugando. Y de repente decíamos el diablo y no lo veíamos y no ponía su maicito y la niña haciendo su tarea dice, tía, ahí está el diablo, ahí está la luna. Y ella haciendo su tarea y atenta y a nosotras se nos iba y no le poníamos el maíz. Y sí jugamos en la noche. Sí, mira, qué curioso cómo cada quien, mencionaste maíz, yo lo jugaba con frijolitos. Con frijolitos. Que también es válido. ¿Sí? Pues realmente todo lo que se pueda, mucha gente lo hace con monedas de centavos, ¿no? Sí. Hay de todo, pero por eso es otro ejemplo, o sea, como cada cosa le encontramos por el misterio, ¿no? Sí, muy interesante. Ahora, ¿qué te parece si cuentas una? Tengo aquí otras dos, pero cuéntame una. Una. Recuerdos, algo relacionado a la infancia, tecnología. Bueno, te platico que cuando era niña yo tuve pues muchas experiencias de ese tipo. Con el tiempo sí las he vivido, pero más como en sueños. En sueños. Tengo premoniciones, podría decirse. Yo recuerdo que vivía en otro domicilio y tenía yo a un vecino. El vecino había quedado viudo, era un señor ya grande, vivía solito. Y la noche en que él falleció, estaba agonizando, me imagino era en la madrugada, yo sentí que estaba yo en agonía, así como... Como si estuvieras dentro de lo que le estaba pasando. Pasando a él, a mi vecino, porque nos separaba nada más una pared. Y ese día llegaron 2 personas a persignarme, o sea, yo estaba muriendo y llega una mujer y me hace la señal de la cruz. Sí. Y recuerdo el nombre de la persona, pero por ética no lo diré. Y detrás de ella venía la cuñada de la mujer que me persinó primero y me hace la señal de la cruz. Al otro día en la mañana me dice mi mamá, ¿qué crees? Murió el vecino. Y yo ya era adulta en ese tiempo y fui a acompañar. Llegué y le hice la señal de la cruz porque esa es la tradición que tenemos, que debemos hacerle la señal de la cruz. Llegué y me senté y cuando vi ya venía la persona que yo soñé
y atrás venía la cuñada, así como la soñé, y venían como hacia mí, pero vi que se pasaron y le fueron a hacer la señal de la cruz al difunto. Y ya llegaron y se sentaron junto a mí, y ya les platiqué mi sueño. ¿Y las viste vestidas igual? Igual. Sí. Y de estas he tenido, ahora ya no son más que experiencias en sueños, premoniciones. Ajá. Sí. Pues puede ser una facultad que si te ha pasado varias veces puede ser relacionada a la precognición. Habrá que ver qué otros casos has tenido. Sí. ¿Han sido varios? Muchos, o sea, me acuerdo que hace como 4 años visité un lugar de Etla, donde nos reunimos varias personas, fueron invitados, y veo que llega una mujer que yo había soñado. Minutos antes, días antes. Unos días antes la había soñado y se sentó junto a mí. Ajá. Y le dije, ¿qué cree? Yo la soñé. ¿Y sabe qué me decía usted en el sueño? Que usted es una profesionista, porque iba vestida muy así como profesionista, muy bien ella. Y soñé que usted decía que sus orígenes eran muy humildes y que su familia se esforzó mucho para que usted saliera adelante. Sí. Pero la soñé con un vestido verde de terciopelo. Y me dice, ¿qué cree? Tengo un vestido verde de terciopelo. Ya lo tenía puesto. ¿Cómo crees? Así. Y a última hora dije, ay, no lo llevo, mejor me pongo otro y traje este. Pero me iba a venir con mi vestido verde de terciopelo. Y me dice, y sí soy de origen humilde. Mi mamá vende quesos en Etla. Wow. Y sí vengo de origen muy humilde. Mi mamá se esforzó mucho para que yo fuera profesionista. ¿Crees que la persona que te contó, bueno, que vivió esta historia nos quiera contar? Sí, yo creo que sí. Para invitarla, sí, invitarla, que nos platique. ¿no? Sí, pues sería, pues, tal vez preguntarle, ¿no? Si quiere ella. Claro. Pero sí, ella es no sé si sea exactamente de Etla, pero viene de este rumbo. O sea, ¿sí? Pues ya con esos dos siento que son muy certeras, sí. ¿No? Sí. ¿Y tienes más, me imagino? Tengo más. También... Sí, con todo muy similar que son... Sí, es similar. Por ejemplo, de niña me tocó también escuchar lo que es la carreta de la muerte. Ahora ya no tengo... Decía yo que era la carreta de la muerte. Ajá. Porque... Y cuéntanos cómo recuerdo que en nuestra casa donde dormíamos, en el pueblo se acostumbraba que le llamaban pieza. Son cuartos de adobe muy largas. Y en ese cuarto se dormían así todos los hermanos, dijéramos, cada quien en su espacio, pero todos. Y recuerdo que una madrugada yo estaba durmiendo y escuché, o sea, uno empieza como a visualizar lo que escuchas, como unas llantas muy altas, pero de metal oxidado, que venían dijéramos, del poniente al oriente. Al decir tú que es oxidado, ¿cómo puedes distinguir? Por el sonido, porque rechinaba mucho. Y retumbaba mucho en el suelo. Yo decía que eran de un metal pesado porque retumbaba el suelo y se escuchaba así con mucho trabajo, mucha fricción al rodar. Alguna vez yo vi una carreta antigua y sé que estaban como forradas por acero, por un metal, para que la madera aguantara más tiempo. ¿A ese sonido te refieres? Sí, o sea, el acero. Sí. El acero de la llanta de madera. De madera. Okay. Y pasó por dijéramos, de la calle, nuestro cuarto daba hacia la calle, y pasó por la calle. Y ¿despacio o iba muy rápido? Iba muy lento porque llevaba mucho óxido su carreta, no llevaba carga. Y se detuvo en una casa de unos vecinos. Y yo escuché así como si hubiera aventado un costal muy pesado. Y viene de regreso otra vez de oriente a poniente y volvió a pasar por la casa, pero ya muy pesado. ¿Y no se escuchaban los cascos de los caballos? Se escuchaba todo, todo. Y le dije a mi mamá, mamá, escuché una carreta que pasó, y le platiqué.
y me dice, acaba de morir, dijo el nombre de la vecina. Y en esa casa donde se paró, donde él puso su carga, ahí murió una vecina. Y ese tipo de cuando era niña, ahora son solo sueños. ¿Y qué se te ocurrió? ¿No te dio curiosidad de asomarte, de salir? No, porque recuerdo que mi papá nos decía que cuando escucháramos algo así, no saliéramos porque era el aire malo, recuerdo que decía. O la cosa mala. Y que se pudo uno hasta morir por recibir ese aire. Entonces, no, porque igual no había puerta hacia la calle, nada más dábamos hacia la calle, pero estaba la pared. Pero experiencias de ese tipo. No, con esas tienes. ¿Y quién más lo escuchó aparte de tu familia? No, nadie le escuchó. Nada más tú. Nadie le escuchó. Nada más yo le escuché. Nadie. Es lo que también muchos han descrito como la carreta de la muerte, ¿no? La carreta de la muerte. Pero sí, tuve esa experiencia y me tocó vivirla de niño. Muy buena. Voy a tratar de empatar esa historia que me contaste. Mira, hay unas historias que tienen que ver con la tecnología. Yo invitamos a todas las personas que nos están viendo, que nos ven en el canal, a que si nos quieren contar sus historias, que vengan aquí a la relatoría. A la relatoría, sí. Aquí con gusto podemos compartirlas, estaría interesantísimo. Yo lo que les quiero contar tiene que ver con la tecnología. En todo esto de que he estado ya desde el año 2000, que lo empecé a hacer como algo ya constante. En el año 2000 yo empecé como por el gusto, siempre he tenido el gusto desde niño, pero oficialmente lo comencé desde el año 2000, tenía yo 21 años. Y ahí empecé como para investigar, pertenecía a varias, creo que ya te he contado un poco, a las personas no tanto, pertenecía a un club privado de investigación. Eso casi nadie lo sabe, pero es verdad. Saludos para Gilda Estrada, que es la presidenta. Realmente ella, pues fui el alumno más joven, porque la mayoría tendría arriba de 40 años. Aprendí muchísimo en ese club. Y dentro de lo que cabe yo empecé a hacer mis investigaciones y me topé con algo que se llama TCI. La TCI significa Transcomunicación Instrumental. ¿De qué se trata? Es como la tecnología de ese tiempo, de los años 90 y 2000, se empezó a descubrir por investigaciones que vienen desde los años 60 y 70. Ya era una tecnología muy viejita y sin embargo se sigue investigando porque estamos rodeados de tecnología. Aquí, por ejemplo, te voy a platicar un poco de lo que nosotros conocemos como el ojo humano. Tiene diferentes formas, cómo está creado. En mi carrera, la mayoría soy artista visual, nos enseñan la anatomía de un ojo, cómo está compuesto, cómo se perciben los colores. Existen dos células que ayudan a decodificar lo que conocemos como color, que son los conos y los bastones. Gracias a esas dos pequeñas células nos ayudan a decodificar lo que nosotros interpretamos como color, porque en realidad el color no existe en las cosas tal y como son. Son cosas bien interesantísimas, pero se le llama el espectro visible humano. Todos sabemos que cada animal tiene diferente tipo de ojo, y el espectro visible, por ejemplo, de un perro, o de lo que todo se sabe, que los perros ven en blanco y negro porque no tienen esos conos y bastones muy desarrollados. Todo está en tema de investigación, todo se puede cuestionar. Y a lo que voy, bueno, si el ojo humano tiene un espectro visible muy limitado, yo siempre hago ejemplos muy fáciles. Por ejemplo, hay muchos rayos que nosotros no vemos. Por ejemplo, el control remoto que utilizamos en la televisión son rayos infrarrojos, nosotros no los vemos. Si nosotros ponemos la cámara de un celular frente al control remoto, vamos a ver una pequeña luz roja dentro de la cámara, del espectro visible de un aparato, porque todas las cámaras digitales y analógicas simulan un ojo. Es un ojo biónico, es un ojo mecánico, es un ojo digital, y dentro de lo rudimentario que puede ser,
porque no se compara a un ojo humano, pero aún así tienen capacidades que a veces se ven cosas que nuestros ojos no ven. Igual los animales ven cosas que nosotros no vemos. Y acuérdate el principio básico de que no porque no lo veamos no significa que no está o que no existe. Y dentro de la tecnología a veces capta cosas que nosotros no vemos y no escuchamos. ¿Perdón? Sí, ¿Me puedes recordar o decirle a las personas cómo ver la luz del control remoto? Sí, es muy simple. ¿El rayito? Claro, lo ideal sería que yo les ponga el ejemplo. No tenemos un control remoto, pero en la próxima ocasión vamos a mostrarles ese ejercicio en un video corto. Pero es muy sencillo, toman un control remoto de cualquier marca, de cualquier aparato, y utilizan sus teléfonos celulares como si le fueran a tomar una foto. Y ponen el control remoto apuntando hacia el lente, hacia la cámara. Presionan así como se comprueba si realmente tiene energía en tus pilas, porque no vemos el rayo infrarrojo. Presionas y se ve que el LED que está en el infrarrojo se prende, se apaga, a veces una luz azul, una luz medio morada, una luz roja. Varía, depende del modelo, pero es bien interesante porque muchos celulares de cualquier marca, muy modernos o muy antiguos, registran cosas que nosotros no vemos. Pues en la próxima vez que tengas el programa, sí, nos muestras. Lo traigo para que lo vean, porque es algo bien sencillo de hacer y todos deberíamos de saberlo. Sí. Y es muy interesante y tiene que ver con la tecnología. También con los teléfonos celulares me hacen algunos trucos. Bueno, volviendo al tema del TCI, yo me voy a los años 60, cuando un investigador llamado Friedrich Jürgensen, es el padre de las psicofonías, mejor conocido como el padre de las psicofonías. ¿Qué es una psicofonía? Yo me empecé a adentrar en ese tema, es muy vasto y es interesantísimo. Nos va a tomar mucho tiempo tratar más este tema con profundidad, pero a rasgo modo vamos a hacer una breve explicación. Muy interesante la historia. Jürgensen era cineasta, fotógrafo, por lo regular él hacía como documentales para el Vaticano. Y en ese tiempo él también era cineasta, músico, tenía varias virtudes. Y en ese tiempo él estaba grabando un documental. La historia yo la aprendí hace muchos años, porque me empecé a investigar sobre ello, cuando tenía yo 20 años. Y recuerdo que él tomó, en ese tiempo estaban las cintas magnéticas, las de cassette, un cassette normal, utilizó una cinta para grabar el trinar de los pájaros, porque lo iba a utilizar en un documental. Se llevó su cinta magnética y la dejó cerca de un pequeño lugar lleno de árboles, como un bosque pequeño, cerca de su casa. Dejó la cinta ahí y se fue a su casa. Dejó grabando en un cassette virgen. Dejó pasar el tiempo, él estuvo haciendo sus cosas, regresó por la cinta, se la llevó y justo cuando llega a su estudio se pone a escuchar con audífonos cómo estaba entrenado para ver qué parte iba a utilizar para su documental. Y descubrió que se escuchaba una pequeña voz, una intrusión psicofónica, que se escuchaba una voz que le hablaba con cariño. Era una voz tierna que le hablaba con su apodo de pequeño, de niño. Y esa era la voz idéntica de su madre, que acababa de fallecer. Y le daba consejos de cómo podía grabar mejor, como si estuviera interactuando y como si le dejara un mensaje en la grabación, pero él no podía verlo. Entonces ahí es donde nace la primera psicofonía como inexplicable, que realmente quiso él saber quién era, que tal vez alguien le estaba haciendo una broma,